Hola, bienvenidos. Yo soy Cristina. Esta es la parte 27, propiedades en C#. En esta lección veremos propiedades de lectura y escritura, de solo lectura y de solo escritura. También veremos las propiedades autoimplementadas que fueron introducidas a partir de la versión 3.0 de C# y el descriptor de acceso init, el cual existe a partir de la versión 9.0 de C#. En la lección anterior hemos visto cómo proteger campos de la clase utilizando los métodos getter y setter. En esta lección haremos lo mismo utilizando propiedades. Si no has visto el video anterior, parte 26, por qué usar propiedades, te sugiero que lo veas antes de continuar con este video porque utilizaremos ejemplos del video anterior. En la lección anterior tenemos la clase estudiante de ejemplo y encapsulamos los campos ID, nombre y calificación aprobatoria para cumplir con las reglas de negocio que teníamos definidas. Para esto utilizamos los métodos getter y setter correspondientes para cada campo. Por ejemplo, para leer y escribir en este campo privado -id, estamos haciendo uso del método setID y getID. ¿Cómo podemos hacer esto mismo utilizando las propiedades? Para hacerlo tenemos que modificar un poco el código. Sabemos que el ID es un entero, entonces podemos modificar el método setID para que retorne un entero. Le cambio int. Y no tenemos que recibir ningún parámetro, así que vamos a remover esta parte del código. Y lo que debemos tener en su lugar son los descriptores de acceso de propiedades get y set. Entonces, set de acceso de propiedad. Y aquí abajo el get. Perdón, get. Y el get lo único que hará es retornar el ID. Entonces aquí solo vamos a tener return this.id. Otro cambio es que en lugar de que se llame setID, le pondremos simplemente ID. Con esto ya tenemos la propiedad ID y cómo le asignamos valor. Pues en este caso, el ID al ser una propiedad, si vemos aquí, voy a comentar esta parte del código. Y para intentar asignar valor, pongo es punto. El IntelliSense ya me está mostrando ID como una propiedad. Si vemos aquí, son las propiedades. Filtro aquí, puedo ver solo las propiedades. Ya me está mostrando que ID es una propiedad de tipo int. Y a las propiedades se le puede asignar valor, así como si fueran campos. Pero recordemos que este no es un campo, es una propiedad. Entonces, ¿cómo funciona esta propiedad ID? Cuando le asignamos un valor, aquí igual a 101, lo que está pasando es que dentro del descriptor de acceso set, al asignarle valor, se llama al descriptor de acceso set, que es este. Y dentro de aquí va a existir una palabra reservada o una variable especial que se llama value. Y ese value es el que podemos utilizar para obtener el valor que se está recibiendo o que se le está poniendo en la igualdad aquí. Entonces, en las propiedades, que se ven como campos comunes y corrientes, pero no es un campo, es una propiedad, cuando le asignas un valor, este valor se pasa al set de la propiedad y dentro de aquí del set existe esa palabra reservada value, que es lo que tenemos que hacer aquí. O sea, ya no estamos recibiendo un campo ID, por eso está marcando error. Lo que estamos recibiendo ahora es el value que ya existe dentro de la propiedad. Lo único que tenemos que hacer para arreglar esto es cambiar en lugar del ID que recibíamos antes, que era una variable int llamada ID, ahora en la misma propiedad, al asignar valor, ese valor se asigna a esta palabra reservada value que existe dentro del set. Entonces, esto es cómo se le asigna valor a la propiedad. Y muy similar, si queremos obtener el valor, solo tendremos que utilizar la propiedad como si fuera un campo público de la clase. Pero en este caso se llamará al descriptor de acceso get que existe dentro de la propiedad. Entonces, aquí, este get ID ya no lo necesitamos. Vamos a borrar el método de ahí. Y vamos a acceder al valor del ID directamente utilizando la propiedad y no utilizando un método getter. Entonces la variable es que
una instancia de estudiante punto la propiedad ID, y con esto ya accedo directamente al valor de la propiedad ID. Si vemos la diferencia entre utilizar una propiedad y utilizar los getter y setter, pues la diferencia es que la propiedad se ve como si fuera un campo más de la clase, y con getter y setter estamos llamando métodos. Entonces aquí se ve este ID, se ve como si fuera un campo público de la clase, pero no, es una propiedad, no es un campo, es una propiedad. Y con los set y get, pues estamos llamando métodos, o sea, como si hiciéramos las cosas a pie, entre comillas, ¿no? En las propiedades el código se ve más limpio y pues ya sabemos que las propiedades están hechas para este fin, para obtener y asignar valores y aplicar reglas de negocio de este modo, implementando el encapsulamiento en nuestro código. En ambos casos, utilizando propiedades o métodos getter y setter, tenemos un campo privado, o sea, un campo protegido, y mediante el encapsulamiento estamos accediendo a los campos. Las ventajas de las propiedades es que trabajamos con ellas como si estuviéramos trabajando directo con los campos, y asignarle valor a una propiedad se hace mediante el descriptor de acceso set, y al obtener el valor mediante el descriptor de acceso get. Ahora vamos a cambiar el campo -nombre para utilizar una propiedad en lugar de los métodos getNombre y setNombre. Bien, para cambiar el método setNombre vamos a hacer lo mismo. Entonces va a ser public string, de recibir parámetros, y va a tener el descriptor de acceso set, que lo que va a hacer es todo lo que está aquí adentro. Y también va a tener el descriptor get. Pues lo que vamos a hacer aquí es, recordemos que en lugar de recibir una variable, como ya no estamos recibiendo una variable, existe la palabra reservada valve. Vamos a cambiar aquí, valve, y acá abajo también. Y el nombre de esta propiedad puede ser simplemente nombre. Ya no necesitamos tener set o get. Recordemos que el set y get ya quedan aquí adentro. Y en el get, ¿qué va a ser? Pues exactamente lo mismo que está haciendo el método getNombre. Entonces voy a simplemente mover esto para acá. Y por último, vamos a eliminar este método porque ya no lo necesitamos. Ahora todo se está haciendo dentro de esta propiedad. Bien, pues ¿qué cambiamos? Primero el nombre, en lugar de que sea un método public void set nombre que recibe un string, lo cambiamos por un public string nombre. Y agregamos los descriptores de acceso get y set. El set hará lo mismo que ya hacía el método setNombre, y el get ahora hace lo mismo que hacía el método getNombre. Si vemos el código, esta propiedad nombre tiene los descriptores de acceso get y set, lo cual significa que esta propiedad es de lectura y escritura, o sea que podemos asignarle valor y también podemos leer el valor. Entonces, a través de esta propiedad podemos asignarle un valor al campo privado -nombre, y también podemos leer ese valor. Pero si recordamos el ejemplo anterior, una de las reglas de negocio es que el campo -calificación aprobatoria fuera de solo lectura. Si queremos que una propiedad sea de solo lectura, lo que debemos hacer es definir solo el descriptor de acceso get. La propiedad con solo el descriptor de acceso get es una propiedad de solo lectura. Entonces veamos cómo hacer esto. Entonces, para cambiar este método a propiedad, pues vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo con el campo ID y el campo nombre. Primero, pues va a ser de solo lectura, así que solo va a tener el método get. Y lo que voy a hacer es cambiar el nombre para que sea nada más public in calificación aprobatoria. Le voy a quitar esto porque ya no va a ser un método, ahora va a ser una propiedad. Y solo va a tener el método get. Y pues, ¿qué va a hacer dentro del método get? Pues regresar el valor del campo calificación aprobatoria. Y con esto ya quedaría esta propiedad que se llama calificación aprobatoria y que es de solo lectura. Esta propiedad nos va a permitir acceder a este campo privado _calificación aprobatoria. Lo que hemos hecho hasta ahora es remover todos los métodos get y set y en su lugar crear las propiedades correspondientes para cada método.
vemos el ejemplo, tenemos dos propiedades de lectura y escritura, que sería esta, nombre, es de lectura y escritura porque tiene set y get. También tenemos el ID de lectura y escritura porque tiene set y get. Y tenemos una propiedad de solo lectura, esta calificación aprobatoria, porque solo tiene el get. Ahora veamos cómo hacer uso de estas propiedades. Muy bien, entonces para poder utilizar estas propiedades ahora, en lugar de los métodos get y set, pues solo hay que utilizarlos como si fueran campos. Entonces, es punto nombre, este el campo, va a ser igual a lo que tenemos aquí. Y para acceder a los valores, pues hay que utilizar directamente los nombres de las propiedades, como si fueran campos, ¿no? Entonces aquí también, para acceder a este. Y así se utilizarían las propiedades en lugar de los métodos set y get. Para la propiedad calificación aprobatoria no podremos asignar un valor porque es de solo lectura. Así que vamos a intentar asignarle un valor. A ver qué pasa. Entonces, es punto calificación aprobatoria. Como ven, es una propiedad, pero se ve como si fuera un campo. Le voy a intentar asignar un valor. Como vemos, al intentar asignarle un valor a una propiedad de solo lectura, el compilador nos está marcando un error. Ponemos el mouse encima, vemos que el error dice no se puede asignar a la propiedad o el indicador estudiante.calificación aprobatoria porque es de solo lectura. O sea, como solo tiene el método get y no el set, no podemos hacer esto, no podemos intentar asignarle valor, porque directamente desde compilación ya nos está diciendo que es de solo lectura. Entonces, como ya mencioné, vemos este error porque esta propiedad solo tiene el descriptor de acceso get y esto la convierte en una propiedad de solo lectura. Podemos asignarle valor, solo podemos obtener su valor. Para hacer que una propiedad sea de solo lectura, en lugar de tener ambos descriptores de acceso get y set, debemos de crear solamente el descriptor de acceso get. Y de igual manera, si queremos crear una propiedad de solo escritura, tendríamos que dejarle solo el descriptor de acceso set y remover el descriptor de acceso get para que la propiedad sea de solo escritura. Bien, voy a remover esta línea. Bueno, la voy a comentar. Y como vemos en el ejemplo, al momento de mostrar en pantalla las propiedades, estamos accediendo a ellas como si fueran campos públicos de la clase. ¿Ve? Entonces, si corremos el programa, esperamos que se ejecute. Como vemos, está funcionando igual que el programa anterior. O sea, está mostrando los datos, el ID del estudiante 101, el nombre del estudiante es Homero, la calificación aprobatoria es de 65 y básicamente está funcionando igual que cuando tenía los métodos getter y setter, pero ahora estamos utilizando las propiedades, las cuales la ventaja es que se ve como si fueran campos públicos de la clase, ¿no? C#, para encapsular y proteger campos utilizamos las propiedades en lugar de los métodos getter y setter. Utilizamos los descriptores de acceso de propiedades get y set para implementar las propiedades. Cuando una propiedad tiene el get y el set, significa que esta es de lectura y escritura. Si la propiedad solo tiene get, es de solo lectura, y si la propiedad solo tiene set, es de solo escritura. La ventaja de las propiedades sobre los métodos get y set es que se puede acceder a las propiedades como si fueran campos públicos de la clase. Otro concepto importante que se agregó a partir de C# 3.0 son las propiedades autoimplementadas. Muchas veces quizás no tengamos tantas reglas de negocio para los campos, como en el ejemplo que validamos si el nombre era nulo o vacío, también que el ID no sea negativo. Digamos, por ejemplo, que tengo más campos en esta clase, entonces vamos a agregar más campos aquí en la clase. Voy a agregar campo state, ciudad, y también voy a agregar el campo email. Y si tuviera que crear propiedades para estos campos, pues vamos a crear primero para ciudad, public, string ciudad.
Y va a tener get, también set. ¿Qué va a hacer en el get? Pues va a regresar campo y un bajo. Y en el set pues le va a asignar el valor. Entonces campo ciudad va a ser igual a lo que viene en la palabra reservada value. Y lo mismo para el email. Entonces también va a tener el descriptor de acceso get. En el get pues solamente va a retornar el valor del campo privado bajo email. Y en el set le va a asignar el valor campo bajo privado email. Le va a asignar el valor que viene en la palabra reservada value. Para cualquier propiedad que no requiera una lógica o regla de negocio dentro de los descriptores de acceso, dentro de get y set, vamos a tener código similar. Entonces, ciudad y email no tienen ninguna regla, así que si vemos la propiedad de email y la de ciudad, pues básicamente es el mismo código, solo cambia el nombre de la variable a la que se le está asignando el valor. Y si hablamos del tipo de clases que se crean en el mundo laboral cuando ya uno está trabajando en una empresa, probablemente tengamos clases con muchos campos y la mayoría de los campos no necesitarán una lógica específica ni validada. En este caso es mucho código el que tenemos que escribir y es por eso que se crearon las propiedades autoimplementadas. Entonces veamos un ejemplo de cómo crear las propiedades autoimplementadas. En este ejemplo, para hacer lo mismo, para tener estos campos privados y luego una propiedad para acceder a los campos, en lugar de tener todo esto, toda esta línea de código hasta aquí, que voy a borrar todo esto, lo único que hay que hacer es crear public string mail, ponerle get y set y public string ciudad con sus respectivos get y set. Y con esto, si vemos la diferencia, fueron nada más 2 líneas de código contra un montón de líneas que teníamos por cada campo. Con esto ya tenemos las propiedades autoimplementadas. En este caso, lo que está pasando en el código es que el compilador está creando los campos privados para estas propiedades automáticamente. Estas propiedades, por ejemplo, esta propiedad email, está leyendo y escribiendo en estos campos que están siendo creados automáticamente por el compilador. Entonces, si tenemos 30 campos que no tienen ninguna regla de negocio, podemos hacer uso de las propiedades autoimplementadas para crearlos como si estuviéramos simplemente creando los campos. Pero al agregar los descriptores de acceso get y set, se crearán como campos públicos y detrás de escena el compilador creará los campos privados. Con esto se reduce notablemente la cantidad de código que tenemos que escribir. Si no hay una lógica adicional para los descriptores de acceso de propiedades, podemos hacer uso de las propiedades autoimplementadas, las cuales fueron introducidas a partir de la versión de Sharp 3.0. Las propiedades autoimplementadas reducen la cantidad de código que tenemos que escribir. Cuando utilizamos propiedades autoimplementadas, el compilador crea un campo privado, el cual puede ser accedido a través del get y set de la propiedad. Otro concepto dentro de las propiedades es el descriptor de acceso init. Ya hemos visto los descriptores de acceso get y set, como vimos en los ejemplos. Get es para obtener valor y set para asignarle valor. Entonces, ¿para qué sirve init? Vamos a un ejemplo. En el caso del descriptor de acceso init, no lo podemos utilizar en este proyecto porque a la fecha no podemos utilizar todas las funcionalidades de C# 9.0 dentro de proyectos de Net Framework. Solo para que no haya confusión alguna, en C# tenemos diferentes versiones del lenguaje C# y también diferentes versiones de .NET. Algunos son compatibles, otros no. Para más información acerca de la compatibilidad, les sugiero revisar la página oficial de Visual Studio. En este caso, y solo para ver el ejemplo de cómo utilizar el descriptor de acceso init, voy a abrir otro proyecto que ya tengo listo, donde estoy utilizando la versión de .NET 5. Pero antes de eso les voy a mostrar que init no funciona en este proyecto. Bueno, para eso voy a agregar un nuevo campo, public int, hacer escuela ID, y voy a poner el get
y también el modificador de acceso init. Si vemos los errores, hay varios. Aquí hay dos. El 1 dice que la característica establecedores solo de inicialización no está disponible en C# 7.3, que use la versión 9.0 del lenguaje o posterior. Pero en este caso ya probé cambiando la versión del lenguaje en el archivo del proyecto y no funciona. Sigue mostrando el otro error. El segundo error dice que el tipo predefinido isExternalInit no está definido ni importado. Entonces init no va a funcionar en proyectos de .NET, del Net Framework 4.8. Quieren hacer uso de init y otras características más introducidas a partir de C# 9.0, tendrán que crear proyectos a partir de Net 5. Yo esto vamos a abrir el proyecto que está en Net 5, que es este. Y si vemos aquí en las propiedades del proyecto, clic derecho, propiedades, va a tomar un momento en abrirlo. Vemos que este es un proyecto de Net 5. Y este proyecto, el anterior, damos clic aquí, propiedades, vamos a ver que es un proyecto del Net Framework 4.8. Entonces, init no se puede utilizar aquí. Aún cambiando el lenguaje de C# 7.3 al 9, esto se puede cambiar si editas las propiedades del archivo este del proyecto. Aún cambiándolo no funciona, sigue mostrando este otro error. Entonces, en este proyecto que ya está en Net 5, vamos a hacer el ejemplo ese. Bueno, entonces en la clase estudiante voy a agregarle la propiedad ID, la cual tendrá los descriptores de acceso init get. Entonces, voy a poner public int ID, va a tener get y va a tener init. Haremos uso de la propiedad dentro del método main. Entonces, para eso, vamos a poner aquí, crear una instancia. Es una variable llamada es, que va a ser una instancia de la clase estudiante. Y voy a mostrar el ID del estudiante en pantalla. Entonces, sol.writeLine, que voy a mostrar. Voy a utilizar string interpolación. Voy a poner ID del estudiante es. Voy a utilizar la variable est, que es una instancia de la clase estudiante.id. Con eso muestro el ID en pantalla. Estoy creando una instancia o un objeto de la clase estudiante. Después estoy mostrando en pantalla el valor de la propiedad ID. Vamos a intentar asignarle un valor y veremos lo que pasa. Entonces, en es.id, le voy a intentar asignar el valor 101. Como vemos, tenemos un error de compilación. Entonces, si pongo el mouse encima, el error dice, solo se puede asignar la propiedad o el indizador de solo inicialización estudiante.id en un inicializador de objeto o en this o base o en constructor de instancia o un descriptor de acceso init. Esto significa que solo podemos asignarle el valor cuando creamos el objeto. Entonces, solo le podemos asignar el valor dentro del constructor, en la misma propiedad o al crear el objeto. Vamos a ver primero al crear el objeto. Para asignarle valor a una propiedad al momento de crear el objeto, lo que tenemos que hacer es aquí, después del new, cuando se está creando la instancia, abrir llaves y poner las propiedades a las que le queremos asignar el valor, en este caso al ID, y le voy a asignar el valor de. Ok, entonces, de este modo es como se asigna valor al crear los objetos. Y se puede hacer esto con cualquier clase, pues de las paréntesis, cuando tienes el new que estás creando la instancia, abres las llaves y aquí adentro pones todas las propiedades separadas por coma. En este caso nada más hay una propiedad y de hecho si vemos aquí el IntelliSense, lo voy a hacer otra vez para que se vean. Cuando abro la llave, el IntelliSense ya me está dando la lista de propiedades que tiene esta clase. En este caso pues nada más tiene el ID, ¿no?
Entonces, así quedaría. Como vemos, a una propiedad con descriptor de acceso init se le puede asignar el valor al crear el objeto. Entonces, control F5. Y como vemos, pues ya primero se le asigna el valor al crear el objeto aquí. Y después estamos mostrando en pantalla el ID del estudiante es y el valor que se guardó dentro de esa propiedad. Otra forma de asignarle valor a una propiedad con descriptor de acceso init es mediante constructor. Entonces vamos a crear un constructor para la clase y pasarle el valor del ID. Si tienes dudas acerca de los constructores, te recomiendo que veas la parte 19, Introducción a las clases en Sharp de este tutorial. Voy a agregar el constructor aquí a la clase estudiante. Entonces, como sabemos, un constructor se va a llamar igual que la clase. Entonces, public estudiante y no tiene ningún tipo de retorno. Lo que queremos que haga el constructor es que le asigne el valor a este campo. Entonces, para eso, primero hay que recibir el ID dentro del constructor y después asignarle el valor al campo ese. Entonces, I es igual al ID que se está recibiendo dentro del constructor. Entonces, la clase estudiante tiene un constructor que recibe un parámetro y al crear la instancia tenemos que pasar ese parámetro. Entonces, ahora esta forma de crear la instancia nos va a marcar error porque esa clase requiere que se le pase un parámetro. Entonces, es lo que voy a hacer. Ya no voy a asignar el valor aquí al crear el objeto, sino que le voy a pasar el parámetro por aquí. Entonces, el constructor se llama cuando se crea la instancia de la clase o el objeto. Al ser así, esto significa que le estamos asignando valor al ID al crear la clase. Como es una propiedad con el descriptor de acceso init, por lo tanto, podemos asignarle valor de este modo. Para probar esto, voy a crear otro método para asignarle valor a la propiedad. Entonces, aquí voy a crear otro método. Public void asignar valor al ID. Y este método, al igual que el constructor, va a recibir ID y aquí le voy a intentar asignar valor. Entonces, la propiedad ID va a valer igual al ID que estoy recibiendo. Entonces, como vemos, no podemos asignarle el valor desde este otro método, pero sí desde el constructor. Entonces, si ponemos el mouse encima aquí, vemos que el error que nos está mostrando es el mismo que cuando intentábamos asignarle valor directamente desde el main. O sea, que no se le puede asignar valor aquí. Entonces, una propiedad con init no puede ser inicializada más que cuando se está creando la clase, o sea, solamente aquí en el constructor o como vimos en el ejemplo acá, cuando se estaba asignando las propiedades aquí en el mismo momento que se está creando la instancia, ¿no? Entonces, esto no puede ser, pero en el constructor sí. Entonces, voy a eliminar esto. Y si corremos el código 5, vamos a ver que tenemos el mismo resultado que cuando no teníamos el constructor y que le estamos pasando aquí directamente asignándole un valor, ¿no? Abriendo las llaves y poniendo el nombre de la propiedad y asignando un valor. Y por último vamos a ver cómo asignarle el valor directamente al crear la propiedad. Entonces, en ese caso, como se le asignaría el valor directamente al crear la propiedad, pues tendría que ser aquí. Entonces, si ponemos aquí igual 1, esto también es posible. Entonces, esas serían las únicas 3 formas de asignarle valor a una propiedad cuando es init. O sea, que solo se le puede asignar un valor cuando se inicializa la clase. O sea, entonces, cuando se crea una instancia de esta clase, estos, por ejemplo, si se le asigna valor aquí, es un valor inicial que solo se le asigna una vez. Lo mismo pasa dentro del constructor, o sea, solo se asigna una vez, que es cuando se está creando aquí la instancia. Y lo mismo cuando se asignan directamente aquí con las llaves y luego utilizando el ID. Esto solo se ejecuta una vez en el código, ¿no? Por eso es que es init, porque es nada más para inicializar el valor de ese campo. Entonces, si quito el constructor y también voy a quitar esto, corremos código, pues vemos que tenemos el valor, el que se está asignando aquí, ¿no? En el momento que se está creando la propiedad,
valor que está aquí. El descriptor de acceso init fue introducido a partir de la versión C# 9.0. Init se utiliza en lugar de set y esto indica que solo se puede asignar valor a la propiedad durante la construcción del objeto. Algo importante es que el init es como un set, pero que solo se puede asignar valor una vez. No se pueden crear propiedades que contengan ambos descriptores de acceso init y set, porque son básicamente lo mismo, con la única diferencia que init solo se puede asignar valor al crear el objeto. Está en la misma línea donde se define la propiedad constructor o abriendo llaves después de crear la instancia, asignándole un valor a la propiedad directamente. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Para recursos adicionales recuerden visitar el sitio web prayintech.com y te deseo que tengas un excelente día.